La cuestión que nos cita hoy aquí es dialogar, ver, conocer cuál es la realidad de las creadoras argentinas en el marco de las salas alternativas de Madrid, y en esta que es una de sus casas por antonomasia. Daros las gracias, Vivi y Isla, por hacerlo siempre tan fácil todo y con muchas ganas de escucharos. Que esto está marcado dentro de los cuartos encuentros suramericanos Macomad, que tendremos más actividades hasta el próximo martes 28, y nada más, que nos encontramos y que un placer. Gracias, Álvaro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al Umbral. A mí me resultó realmente especial que propusieran desde Macomad, que habláramos justamente de las directoras, dramaturgas, actrices, que hoy vamos a poder contar con 3 de ellas, ¿sí? Una va a ser... Bueno, quiero presentar también de ese lado a Verónica Doanel y Parisi y Marianela Pensado, porque ellas van a participar desde la Argentina, están en Buenos Aires y forman parte de lo que son nuestras queridas fundadoras, junto con Israel, que también está aquí. Eso es importante porque a pesar de la distancia seguimos creando sinergias con ellas, porque necesitamos también de su conexión con Argentina. Vamos a empezar, y voy a presentar a Amelia Repeto, perdón, ¿vale? Porque entre las cámaras y esto, Amelia Repeto, que ella nos conocimos aquí dentro de lo que son los ciclos argentinos, lo mismo que con Marina Fantini. Nos causó gracia que hablando con Verónica y con Marianela de cómo se articularon distintas generaciones que han ido llegando y conviviendo con nosotras, y vamos a empezar por la primera, que para mí tiene una significancia especial, porque la conocemos antes del Umbral y formó parte del Umbral porque además abrió el Umbral, inauguró el Umbral, que es con Fernanda Horaci, que todas la conocéis, directora, docente, actriz. Y bueno, un poco lo que marcó la charla de hoy, que nos podemos salir de ese parámetro, que es, digamos, cómo nos repercuten las actrices o las directoras, las mujeres que llegan a España, a Madrid, el ámbito artístico y sobre todo de salas, sobre todo lo que tiene que ver con el tejido teatral alternativo. Y viceversa, cómo influye la llegada de todo el conocimiento, todo lo que nos ha llegado a lo largo del tiempo con Madrid y cómo ha ido evolucionando y cómo esto ha ido confluyendo en distintas etapas. Entonces vamos a dar, lo de Fernanda es un vídeo que ella nos grabó, 2 videitos, vamos a escuchar el primero, ¿sí? Y después vamos a darle al segundo para hacer un poco de interacción, para que las chicas también puedan comentar en el medio. Así que Álvaro, cuando quieras el primer vídeo. Yo tengo la sensación de que hay un fuerte cambio que se fue dando en el tiempo, digamos, y que quizás fue más claro en algunas salas que en otras. A mí me llamaba la atención cuando llegué que las salas la forma de programar de las salas alternativas que no tenía nada que ver con la forma a la que yo estaba habituada en Argentina, en esta cosa de... Vamos a ponerlo de nuevo. Pasa. Adelante. Aquí viene otra persona, aprovechamos que está llegando un poquito de gente y hacemos esta pequeña base y podemos ubicar. Adelante. ¿Temas técnicos? Multiprogramación, de que hay una obra, cuando termina esa... Yo tengo la sensación de que hay un fuerte cambio que se fue dando en el tiempo, digamos, y que quizás fue más claro en algunas salas que en otras. A mí me llamaba la atención cuando llegué que la forma de programar de las salas alternativas que no tenía nada que ver con la forma a la que yo estaba habituada en Argentina, en esta cosa de multiprogramación, de que hay una obra, cuando termina esa se desmonta rápido, se monta y hay otra obra y tal, y eso en aquel momento no existía, prácticamente no existía. La verdad que no recuerdo ninguna sala que lo hiciera, seguramente habría alguna, pero yo no lo recuerdo. Y entonces a mí me llamaba muchísimo la atención que las compañías estaban solo un fin de semana, tipo 4 días con suerte, de jueves a domingo en la sala alternativa, y luego esa obra se hacía, se estrenaba,
en la mayoría de los casos se cumplía con lo que te pedía la subvención, que era un estreno en Madrid y unas, no me acuerdo si eran 15 funciones, no sé cuántas funciones como fuera de Madrid para darte la subvención, y listo, y por ahí no se volvían a hacer más, o se hacían algunos fuera, qué sé yo. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso porque venía como del hábito de, bueno, de como nosotros, de lo que para mí era natural, ¿no? Que era esta cosa de que yo había llegado a España con una obra que habíamos estado 2 años y medio haciéndola prácticamente sin parar, 1 o 2 veces por semana, que digamos que la vida de la obra estaba determinada por la vida que la obra iba a tener, o tenía, digamos, y no por una lógica externa de cómo hay que, las compañías necesitan estrenar en Madrid y después salir. Entonces, hay una lógica que dominaba eso, que era más fuerte y que yo creo que tenía que ver con las subvenciones, y que recuerdo que había muchas compañías o creadores que no empezaban a crear la obra hasta no estar seguros, hasta no saber si les iban a dar la subvención o no, claro, cosa que era totalmente diferente a cómo trabajábamos nosotros, que era, el dinero era algo, bueno, lo que si esperábamos el dinero, no empezábamos a crear nunca nada, ¿no? Porque era algo como un poco utópico. Entonces, bueno, hay una relación muy diferente en ese sentido. Y bueno, y por otro lado, digamos, como que también hay algo que, todo lo que yo pueda decir tiene que ver también con mi imposibilidad de tener una lectura para lo que era el teatro acá en ese momento, y aquella experiencia de la que yo venía, como que uno juzga desde su experiencia, pero la verdad que son como experiencias totalmente distintas. Pero eso era como lo más fuerte que vi, ¿no? Y hoy, ahora mismo, digamos, se pueden ver en muchas salas una programación, qué sé yo, mucho más similar a lo que se da en los teatros de Buenos Aires, ¿no? Es esta cosa de que, bueno, se pueden hacer un par de obras en el mismo día, digamos que las compañías están ahí como también sosteniendo las funciones bastante más tiempo. Eso es guay porque, bueno, porque yo creo que las obras crean su propio público, ¿no? Cuando una obra se estrena es el momento donde empieza a crear un público que no existía. Bueno, esta es la primera parte que vamos a ver de Fernanda. Quiero también un poco hacer referencia de que ella abrió el umbral con el espectáculo de la realidad, que fue un espectáculo que se dio durante bastantes años aquí, que fue también modificar este formato de la que ella comenta, ¿no? Y terminó haciendo un espectáculo aquí en el umbral, Encarnación, que fue a través también de un trabajo de formación y de entrenamiento para actores y actrices, donde intentamos inculcar esa idea de vamos a crear público, y durante 6 meses pudimos tener aquí el privilegio de contar con ese espectáculo maravilloso. Entonces vamos a pasar ahora también a hablar con Marina y con Amelia. No sé quién quiere empezar. Marina, nos conocimos también con un espectáculo hermoso, Enterrada, escrita por ella y trabajada por ella y dirigida por Adrián Canal, que nos enamoró, y siempre que pudimos, ella también era de las que yo quiero seguir haciendo el espectáculo. Eso fue muy bueno porque cada tanto nos lo recordaba, y siempre que pudimos la volvimos a traer a nuestra casa, y la verdad que eso también trajo buenos augurios, ¿no? Como que abrió puertas, y eso también nos satisface porque nosotros somos el umbral, y eso también forma parte de nuestra dinámica y nuestra forma de sentir que colaboramos con este proceso. Entonces, bueno, no sé si querés hablar un poco de tu tiempo, de todo, cómo ha sido todo tu llegada. Yo llevo 5 años en Madrid, entonces también creo que es poco, pero desde ese lugar, pero la escuchaba a Fernanda y coincido plenamente en la sensación esta que ella transmitía, que uno llega de Buenos Aires, o bueno, por lo menos yo, que desde la adolescencia que vengo haciendo teatro y siempre estuve en compañías, y hay una manera de crear y una manera de estar en el teatro independiente que, claro, es encontrarse con otra dinámica, y bueno, también saber escuchar qué es lo que hay acá y cómo uno se puede insertar. Pero bueno, fue gracias a Fer también que llegué al umbral, porque cuando, ¿sabes? Es bonito, ¿no? Porque cuando yo llegué a Valencia y mi madrina estaba en los planes, pero traía este espectáculo, y entre la gente que conocía y que admiro estaba Fernanda, le escribí, me dijo, escribile a la gente del umbral que seguro y entonces también, bueno, esas redes. Y sí, siempre este espacio fue como casa también, como uno se siente eso, muy en casa en la forma en que tratan las creaciones también.
Pero bueno, en relación a lo que es el teatro independiente coincido y no sé, creo que todavía falta un poco más de eso, pero bueno. ¿Qué es esto? Quizás es lo que uno conoce y uno intenta como, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esto? Pero lleva tiempo y creo que es persistencia también, perseverancia en la actividad. Así que es un poco mi experiencia y también lo que decís, que gracias a hacer, a crear, a juntarse, también surgen otras cosas, sí, opciones, oportunidades. Eso es, totalmente. Me gustaría, porque están ahí Verónica y Marianela, si bien estamos rompiendo un poco el guión planteado, porque un poco más entiendo, pero no quiero dejarlas aparte porque ellas también se han vivido todos estos años y después hablamos con Amelia, por supuesto, pero empiezo por vos, Verónica, que también llegaste en un momento muy importante para tu trabajo. Hola a todos, miren qué presente que está el umbral, que ven que ahí, no sé si se llega a ver, pero tengo el cuadrito, el cuadrito que es el logo del umbral, ahí atrás, colgado. Primero quiero agradecerles por la invitación, me emociona mucho esto de estar acá desde tan lejos, tan cerca. Claro que para mí también es mi casa, el umbral. Y escuchándola a Fernanda, pensaba quizás un poco más atrás, cuando preparamos la charla hicimos como un poco de una línea de tiempo de cómo había sido ese proceso de los últimos, no sé, 20 años quizás, que fue, yo llegué a Madrid en 2005, llegué para hacer un máster de gestión cultural por 2 años en la Complutense y me quedé 11. Y en el medio pasaron, claro, un montón de proyectos junto a Vir y al equipo de lo que es ahora el umbral. Primero fue el Lavarte Bar, el Lavapiés, que era un espacio más gastronómico, pero con salita para hacer cosas. Después el Arte Bar La Latina y finalmente este maravilloso vivero cultural diverso, que me parecía como importante rescatar porque le pusimos cada uno de esos, nombres al umbral, que lo pensábamos, claro, como una puerta, como un espacio de apertura donde empiezan muchas cosas. Uno traspasa el umbral y ahí se encuentra con lo nuevo, que era lo que esperábamos y creo que fue lo que sucedió finalmente. Pero con respecto a lo que decía Fer, me parece interesante de plantear que desde ese momento, yo estoy hablando de eso 2005, 2006, 2007, justo antes de la crisis en España, del 2008, que yo también me encontré con muchas diferencias en cuanto al modo de producción y al modo de circulación de las obras, por ejemplo. O sea, no es que no había compañías chicas, pero en general el circuito estaba armado con distintas subvenciones que como cubrían cada una una cosa. El que no tenía del ayuntamiento para no sé qué, tenía de la comunidad para no sé cuánto, o tenía del INADEM para gira. Entonces medio como que estaban resueltas ciertas cuestiones y estaban acostumbrados a trabajar de una manera. Creo que lo que vio la crisis a mí no me gusta, ya estoy como un poco agobiada pensando en crisis como oportunidad, sobre todo porque venimos ahora de un golpe, me perdonarán, que estamos como un poco abatidas, sobre todo en el iShop, porque venimos de un golpazo terrible el fin de semana con las elecciones que nos pinta un panorama bastante negro. Pero sí que quizás pensando en la idea de la charla, de las creadoras argentinas en Madrid, creo como Fer que sí nos hemos retroalimentado, pero sí hay algo que nosotros tenemos y es como una capacidad de adaptabilidad y de aguante y de todo, que cuando llegamos y yo estaba ahí conmigo y nos vino la crisis encima y nos miramos y bueno, y hay que inventar algo, hay que salir para adelante. Y creo que ahí fue donde surgieron un montón de espacios que 10 años atrás eran impensables, aquí hablando fines de los 90 en Madrid, principios del 2000 eran impensables, y después de repente estábamos haciendo teatro, no sé, en espacios emblemáticos como fue la Casa de la Portera, que también marcó ahí un hito, que salieron un montón. Ya sabemos que después, con los años algunos sobrevivieron, otros no, pero me parece que fue como un momento, una explosión en la que no es que esto fue por influencia de los argentinos, nada que ver, pasó y en el medio estábamos varios argentinos, ahí varios argentines, que sí
simplemente habíamos ya pasado por esta de ver, no sé, teatro hecho en un gimnasio, en una iglesia, o sea, un montón de estas cosas que sí que sucedieron después en Madrid, y lo que quiero rescatar es, como decía Marina, el tema del tejido asociativo que eso produjo, ¿no? Estoy pensando en el proyecto que fue Lavapiés Barrio de Teatros, en el que había, no sé, más de 30 salas alternativas, que se incluyó en ese momento también, bueno, porque estaban ahí en ese espacio, estaba cerca del PRIS, estaba el CND, pero más que nada fue un impulso para esas salas alternativas y la importancia de convertirlo en algo asociativo, no trabajar cada sala como por su lado, sino intentar poner en común ciertas cosas que iban a ser claves para todos, que nos iban a poder permitir a todos crecer, ¿no? Pero sobre todo pienso en eso, en lo que fueron esos años de empezar a remarla y de repente, bueno, no hay más subsidios, no tengo más esto, o las compañías se tuvieron que también como hacerse autónomos, ¿no? Siempre terminaba el director siendo al mismo tiempo el productor, el gestor, haciendo todo para poder cobrar una pequeña subida de no sé qué y ponerse espacios. Empezaron, las propias compañías eran también las que ponían los espacios, los propios actores. Me acuerdo el Garage Lumière, que también fue otro proyecto muy lindo por esos lados, que era todo impulsado por actores y actrices. Entonces, bueno, fueron unos años bravos, pero creo que eso, como decía Fer, también produjo en una cosa de impacto en el público. Fue cambiando un poco. Por supuesto que faltan, como decían, pero creo que también fue cambiando. O sea, hay una cosa que yo valoro mucho acá y que siempre me repetía a todo el mundo en el máster, los profesores, todo cuando salen argentinos. Es verdad que la escena de acá, alternativa, está muy bien cataluista afuera y todo, pero es eso, es a puro remo. Pero aquí hay quizás solo en Buenos Aires 300 salas alternativas, es un montón. Y eso lo que hace es que el público a veces no sea tan endogámico como lo que me parecía a mí al principio en Madrid, sino que venga gente que no es tan del palo. Yo, o sea, siempre ponía el ejemplo de mi padre y su mujer, que son cero teatreros, cero, pero en su mes habitual, en sus dinámicas del mes, tienen, no sé, van a cenar, van al teatro, ¿no? Como eso, una vez aunque sea. Y eso yo tanto no lo encontraba, y creo que un poco sí se ha ido abriendo, o por lo menos es lo que percibía yo en esos años. No sé qué habrá pasado, eso lo saben ustedes mejor, con la pandemia y el cimbronazo que fue esto, con muchas salas que cerraron. Pero me parece que la voluntad de juntarse y de tener el teatro, una sala como espacio de encuentro, está presente muy fuerte en Madrid. Eso. Gracias, Vero, gracias. Me gustaría escuchar también a Marianela, porque Marianela, digamos, nos conocimos en la época de los bares culturales. Y después ella nos tocó la puerta diciendo que quería participar del proyecto. Estábamos con la brocha en la mano, siempre lo cuento, pobrecita mía, y digo, toma, empezamos. Y a partir de ahí pues se empezó a crear un vínculo, porque yo la admiraba como actriz, la había visto en varios espectáculos con Pablo Messier, y bueno, pues se empezó a configurar también incorporaciones donde ella pudiera también desarrollar sus propias actividades dentro del umbral, pero también ella viene de otro camino que me gustaría que lo contaras también, Marianela. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿se escucha, no? Sí. Bueno, pensaba, primero coincido con lo que dice Vero, la verdad es un gran día para tener este encuentro, porque creo que es necesario, nos viene bien a nosotras. Pensaba varias cosas a partir de tener que, bueno, de organizar cosas para el encuentro. Pensaba cómo empezamos a trabajar, ¿no? Nosotras y nosotros. Y creo que un denominador común es el deseo y las ganas de. Pienso, por ejemplo, mis primeros
y relacionar, digo, así empezamos a trabajar. Es parte constitutiva, creo, de la forma en que lo hacemos. Tal vez no es elegido, porque uno no elige la austeridad como método de producción, pero bueno, sucede así. Y por otro lado, en relación al umbral, me acuerdo que corría el año 2013 y yo caminaba por las calles de Lavapiés y me encontré con Viviana casualmente y me contó, bueno, hablamos, me contó que quería abrir una sala y recuerdo que pensé, qué osadía y qué admirable y qué apuesta, y se lo dije, porque la verdad es que era un momento que para abrir una sala era muy difícil. Y ahí fue cuando le dije, bueno, contá conmigo para lo que sea, yo estoy, me encantaría estar. Y por suerte lo hizo, contó conmigo. Y bueno, y así también se generó ese espacio de umbral, por el deseo y la voluntad y las ganas de, con lo que había, digamos. Así que creo que ese es un punto de partida importante a tener en cuenta, y que no es menor. Después, bueno, suceden un montón de cosas. Claro, después te das cuenta que estás en un lugar, como en tu momento era Madrid para nosotros, en donde había algunas cosas que estaban organizadas de otra manera y la gente tenía una situación de mucha más comodidad para proponer y para financiar los trabajos, que en un momento esto, como decía Vero, después, digamos, y quedó esa sensación de qué hacemos ahora. Y casualmente nosotros estábamos ahí. Y entonces, bueno, ahí tal vez un clic entre esa situación. Bueno, no hay recursos, pero hay ganas de ponerse a trabajar. En principio diría eso, porque me parece que es un vector fundamental de todo lo que nos convoca. Y el umbral tiene un papel fundamental en esto, digo. Porque, como decía también Vero y como decía Fer, la programación estaba planteada de otra manera también. Y el umbral en eso fue punta de lanza, ¿no? De poder dejar las obras si funcionaban y querían seguir estando más tiempo y habilitar el espacio más tiempo, inclusive ceder el espacio para ensayo, y de habilitar el espacio en todos sentidos. Entonces eso empezó a ser como una especie de sitio de reunión más allá de las puestas de obras en particular. Y luego se convirtió en un espacio de referencia para los argentinos, como decía Marina, que estaban fuera y que de pronto venían a Madrid. Eso sigue sucediendo hoy y la verdad es que es fundamental, creo que es muy importante, ¿no? Pero sobre todo la determinación de tener un espacio, de mantener un espacio con estas características. Es decir, bueno, acá hay un lugar para crear, para estar, para pensar cosas. Eso, yo también llegué a Madrid en 2007 y me quedé con... Y bueno, fue muy interesante. Y acá está. Gracias, Nela. Vamos a seguir hablando porque después vamos a hablar de cómo interviene lo artístico, también los intercambios, ¿no? De Madrid con la creación argentina. Y bueno, yo quiero presentar a Amelia Repetto, especialmente que dentro de hace poco que nos conocemos. Sí, hace poco. Pero bueno, fue como vernos y ya, ¿no? Algo sucedió ahí. Sí. Bueno, creo que también es mérito tuyo. Pero quiero que ella cuente porque ya apareció en el ciclo argentino del año pasado. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Dios mío. En realidad 2023. Bueno, claro. Este año, en febrero de este año. Claro, y bueno, cosas comunes que nos unieron, Sí. con personas ligadas a nuestra historia, y estamos con proyectos. De hecho, va a estrenar un espectáculo para el ciclo argentino que se viene en el 2024, eso se lo digo a ella que lo Sí, promociona. pasar el chivo. Nada, tomando lo que decían las chicas, lo que dice Maru, lo que decís vos, también algo de lo lindo y lo
emblemático que se vuelve que el Umbral está dialogando todo el tiempo con Argentina en relación a que, no sé, vino Analia Couceiro y dio clases acá, vino Santiago Bernori, digo, Claudia Cantero se conecta, y digo, son gente, personas que de la escena argentina contemporánea, Sergio Boris, que también nos contactó. En ese punto me parece como muy importante y muy emblemático, ¿no? Como que se instala algo del orden de la imposibilidad. Yo estoy hace poco, todavía no sé ni 2 años, pero por otro lado, tomando lo que decían las chicas, y no por romantizar la periferia o por romantizar el hacer sin nada, que es como habitualmente estamos acostumbradas a producir, pero también hay algo que esa forma de producción creo que se lleva a la teatralidad, como si esa forma de producción también va acorde a las reglas que tenemos de la teatralidad argentina. Digo de la Argentina porque es la que conozco, acá no conozco tanto, entonces no podría tomarme el atrevimiento de hablar de la teatralidad española sin conocerla profundamente. Pero hay algo, me parece, que esto de los bordes, de abordar el lenguaje desde la periferia para atravesar la realidad, porque la realidad ahora en Argentina y en el mundo es ominosa, la existencia es ominosa, y entonces, ¿cuál es el lugar del teatro? Y entonces siempre pregunto cómo hacemos teatralidad, para quién vamos a actuar. Digo, hay mucha gente que está migrando, pero digo, algo de eso se lleva simbólicamente, algo del mecanismo de producción, que después, si tenemos la dicha de entrar a los circuitos mainstream porque hay dinero y está bueno vivir de lo que uno hace, bienvenida la cosa. Pero creo que ese corazón simbólico se puede después trasladar a lo mainstream y de pronto ganar dinero haciendo lo que amamos. Pero en algún punto yo creo que la voluntad de hacer o de generar teatralidad en Argentina y las argentinas que venimos acá, lo hacemos y lo continuamos haciendo porque no conseguimos la existencia de otra manera. Era como, o sea, yo antes de migrar, que no pensaba migrar, creo que como todas, dicen, bueno, voy por 1 año, me vuelvo y finalmente estás acá, y de pronto no puedes concebir tu existencia sin teatralidad, porque la teatralidad le devuelve a la existencia un sentido y viceversa. Entonces, y cuando pienso en la teatralidad o en el tipo de teatralidad que generamos, creo que tiene que ver con una teatralidad que rompe con la realidad y intenta romper con un sistema que es feroz. Digo, ganó Milei en Argentina, acá existe Vox, bueno, y el mundo, no por llevarlo a algo partidario, en el mundo, por el pesar de la neurosis, digo, la teatralidad vuelve, valga el fallido, a subvertir algo de eso, ¿no? Desde la teatralidad podemos subvertir el peso de la existencia, por la neurosis propia de cada una o por el propio sistema. Y subvertir eso es desde, o sea, no es reforzando el lenguaje desde lo que el lenguaje hay y el sistema hay replicándolo, sino atravesándolo. Y entonces me parece que este modo de producción, sin romantizarlo, porque la verdad es que es cansador, es agotador, pero por otro lado creo que eso se vuelve un modo simbólico de generar lenguaje, como que eso lo llevamos y lo llevamos a la escena, y creo que algo de eso vuelve potente el lenguaje teatral y vuelve potente la teatralidad. Y creo que esto de hacerlo, porque no podemos dejar de hacerlo, como habrá, digo, en Argentina, porque, o sea, hay un teatro, como si acá una alimentación, en Argentina un teatro, creo que eso nos da no sé, y nos hace continuar y por tanto ese sentido. Por eso digo que lo hacemos porque no sabemos otra manera de habitar el mundo. Y nada. Hay una sensación de urgencia incluso a veces, ¿no? Yo creo que lo podemos reconocer, los que no sean argentinos tampoco aquí, ¿no? Creo que aquí se expuso, lo dijo Verónica muy claramente, la sensación de una crisis que se produjo aquí a partir del 2008-2010 y se cristalizó quizás un poco después, ¿no?
permitió que justamente la aparición de salas alternativas no era por una cuestión de invitación, sino también de necesidad. No era algo que de repente se daban cuenta, ya venía ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que eso también generó ese arrojo de, bueno, en un hip, como decía Verónica, en una casa de la portera, que era la casa de la portera, o un sótano, o locales que no estaban habilitados para teatro, pero sin embargo permitía reencontrarse también con el motivo en el cual uno por qué se mete en estas aventuras, ¿no? Y por supuesto poner en valor que esto no es, como dice ella, románticamente hablando, de que tenemos que vivir siempre en este estado de urgencia y de precariedad que nos debatimos, y es un debate que nos persigue permanentemente. Las salas, las compañías, las directoras, o sea, toda la profesión, ¿no? Me gustaría, por otro lado, trasladar también la charla a lo que pasa en Madrid y también estas referencias, y entonces vamos a poner el vídeo, Álvaro, de Fernanda, si te parece. Sí. Desde mi experiencia, yo no sé si es que hubo un aporte específico de los artistas argentinos. Es verdad que acá yo escuché muchísimo esto de, bueno, nos mola mucho el teatro argentino y tal. Pero yo siento que, yo puedo hablar de mi experiencia personal, y desde mi experiencia personal, yo lo que siento es que hay como una especie de cruce y de retroalimentación, digamos, ¿no? Yo vine siendo, qué sé yo, vinculándome con la actuación y con el teatro desde un lugar, teniendo unas miradas, unas perspectivas, unos puntos de vista, unas obsesiones y unas cosas, y todo esto se cruzó con estas mismas cosas desde la escena española, desde creadores españoles, actores, actrices con los que me iba cruzando. Entonces yo siento que hay como una especie de mutua alimentación que se da muy bien, que digamos que yo siento que es una buena yunta, ¿no? Como que hay algo ahí que alimenta uno del otro. Yo siento que a mí me alimentó muchísimo como actriz y en mi trabajo como creadora, todo lo que encontré en la escena acá, ¿no? Y en la gente que se dedica al teatro acá en España, como que nos alimentamos mutuamente. Y la otra cuestión era si mantener mi acento en el trabajo como actriz fue una decisión o sería así, ¿no? Yo creo que fue una decisión, fue una decisión, no lo quiero decir tan drásticamente, pero es verdad que yo lo decidí, lo dije explícitamente muchas veces, como yo no hago acento, fue una decisión muy clara. Y también hay una parte de que se dio así, digamos, que como que yo las obras que empecé a hacer, mi acento no era un problema, en salas alternativas, todo esto, ¿no? Y no tenía ganas yo tampoco que lo fuera, porque tenía ganas de pensar en otras cosas y no en eso. Y claramente después fue una decisión, porque muchas veces me decían, ¿por qué no haces acento? ¿Vos podrías trabajar? No sé qué, no sé cuánto. Y yo la verdad que nunca lo quise hacer, me parecía que era como poner una interferencia ahí que no me interesaba especialmente. Me interesaba si luego como operación expresiva en la actuación, pero no como una cosa de simular que hablo así y a partir de ahí es como raro, porque para mí la fonación, el modo de hablar, digamos, todo el aparato fonador y el pensamiento, digamos, son una parte como muy vivificante, viva, activa de la actuación y no me interesa meter ahí una interferencia, digamos. Y por otro lado también tuve como la suerte, qué sé yo, cuando la primera vez que me llamaron para trabajar en el CDN, que me llamó Ernesto Caballero, me acuerdo, yo dije, vas a ver, ya ahora me va a decir que haga acento, y llegué y yo le pregunté y me dijo, no, si yo te llamé a ti porque quiero que hables como hablas tú, me dijo, el español se habla de muchas maneras. Entonces bueno, ahí también fue como, qué suerte, o sea, creo que lo del acento, eso por ejemplo sí es algo que para mí fue cambiando en el teatro acá. Ok.
Marina, ¿qué podés aportar a esta Es que la escucho a Fer y coincido absolutamente, no sé, que a mí en relación a lo que decía del acento, pero sí, también el acento, en relación a lo de los cruces también, que me parece fundamental, me parece que eso es, que ahí se puede, o sea, los modos de producción, juntarse y que eso pueda ser una otra cosa, para mí está buenísimo, es vital, sí, es vital. Con lo que nosotros traemos y con lo que acá nos encontramos también, porque esto venimos, como decía Nelia también, con una manera de producir, como decía Nela, que tiene mucho que ver con el deseo, que el deseo es lo primario y no es que no te frena nada, pero la necesidad y el deseo, ¿no? Sí. Y claro, y acá hay otras cuestiones más organizadas que también está bueno tomar y escuchar, y que eso hace que la cosa crezca mucho más para mí. En relación a las creaciones así autogestivas, por decirlo de alguna forma. Y en relación a lo que decía Fer del acento, en mi caso también fue una decisión y también fue una cuestión de suerte también, de que se den proyectos en donde yo me encontraba que eso no era un problema, pero sí porque cuando llegué yo no era algo que había pensado para nada, porque de hecho bueno, traía mi obra, que soy yo, pero sí me encontré con mucha gente que me decía como, tenés que hacer esto, o sea, ya pensaste que tenés que ponerte como, lo vas a hacer, vas a cambiar. No lo había pensado y me encontré con eso y fue como, no, o sea, que yo hablo así, es mi forma, bueno, y de pronto me encuentro con que hay camino, que creo que quizás hace unos años no era así, no lo sé. Pero bueno, eso fue un poco mi decisión y un poco la suerte de poder entrar en proyectos en los que estoy en un par de obras ahora, que no es problema, al contrario, es la particularidad. Y otras cosas, otros trabajos que van saliendo, yo también llegaba un poco como, pero mira que yo hablo así, no pasa nada. Claro, entonces es muy gratificante, porque sí, para mí es algo, es una ocupación extra que no, y que además no me sale. No, que si lo hago jugando, porque sí, pero que no, sería como armarme un personaje para hacer otras cosas. No, y que creo que el mundo es justamente tan diverso, que bueno, hay tantas formas. Yo voy a hablar de, como hablamos de generaciones, cuando yo llegué a España era el año 1980, entonces aquí nos llevamos muchos años y era una prioridad poder hablar para tener acceso a determinados tipos de trabajos, pero incluso dentro de que yo trabajé en una compañía independiente desde los inicios, para mí era un juego en realidad, más que nada, ¿no? Era como, bueno, tuve que aprender a hablar también, o sea, no era tan fácil hacerlo, y no me lo planteé como puede ser ahora esta idea de que uno no deja de ser uno, ¿no? O sea, quiero decir que uno necesita imponer su bagaje, cómo cambian las generaciones y cómo cambian también la aceptación por parte de los públicos. Yo creo que hay algo que se va evolucionando y nos va abriendo, que yo creo que en España, por ejemplo, para Saba, que si eras andaluz o eras canario, tenías que hablar español. Claro. Todo eso era como una cosa que pesaba, y creo que eso se ha ido liberando. También convengamos, Vivi, perdón, que es como el teatro en ese sentido es mucho más, nos permite mucha mayor libertad, quizás son mucho más normativos en espacios como la tele de los andaluces, creo que les seguía pasando hasta ayer, si no les pasa ahora todavía, pero una de las grandes cosas del teatro y de esto, de creación independiente, nosotros lo hacemos como queremos, decidimos, y como dijo Fer, la pregunta se la planteé yo a Fer en su momento, porque yo que vi todo el recorrido de ella en las primeras obras, claro, vos en las obras de Pablo Messier, en las que no hay que justificar nada, todo bien, a mí me parecía interesante cómo iba a ser eso, con el desafío, por ejemplo, cuando hizo el Ionesco en el CDN, para mí fue una emoción enorme escucharla a Fernanda en el escenario de María Guerrero, o sea, plantarse con toda esa identidad que venía defendiendo todos esos años previos. Creo que fue muy potente eso. Y Nela, ¿vos cómo lo viviste? Bueno, creo que hay una diferencia enorme, como decía Vero, entre el teatro y otros espacios, digamos, como la tele o el cine. Bueno.
yo puedo decir que tuve una corta experiencia con una representante. A mí en el teatro no me pasó tampoco tener que trabajarlo ni tener que pensarlo siquiera. Pero tuve una representante un tiempo cortito que me pidió que hiciera que grabara una escena con acento. Que me pusiera a trabajar en eso porque era necesario. Y lo hice. Y quiero decir básicamente que no me sale. No nos sale. No, bueno, les digo, claramente hay una diferencia en cuanto a lo que pasa. Después hay decisiones, claro. Pero otra cosa, perdón, Nela, me parece que más allá del acento en sí, también hay una impronta de la actuación argentina. Creo que sí que caló algo de eso, me parece, ¿no? Perdón que ya no estoy hablando de modos de producción, sino más de poéticas. Pero había una cosa, en un momento, ¿por qué empezaron a traer directores argentinos a dirigir actores españoles? Me parece, la sensación que yo tengo de esos años, es que, claro, nosotros nosotros argentinos, escuchando decir en verso, por ejemplo, me parece, o sea, sublime, puedo escucharte horas decir, o sea, así, no sé, léeme la guía telefónica que me va a fascinar. Pero había una cosa de la impronta argentina bueno, está estudiado en la política, por eso no quiero meterme en eso, pero sí de los modos y de esto y del recibir, de que hay una dinámica mucho más fluida en algún punto. Y no lo digo, no es ni peyorativo hacia el modo de actuación español o modo de. O sea, no es una defensa de uno por sobre otro. Creo que, como decían, se retroalimentaban, pero había algo ahí de las dinámicas que cambió, que es algo que se veía sobre todo en las salas alternativas de esos tempranos 2000, que había algo que se estaba rompiendo y que podía tener que ver con eso, con estas mezclas de actores y actrices de distintos lugares que estaban ahí como rompiendo algo que en lo que era el teatro español estaba como mucho más ceñido, no sé, no es negativo, claro. Sí, yo estoy de acuerdo, pero por eso digo que hay medios que en eso son más intransigentes en un punto o que tienen otras lógicas, y el teatro en eso escapa un poco y está buenísimo que así sea, porque recuerdo que y esto lo hablamos nosotras, una de las cosas que decía, en este caso, la representante era que no sucedía solo con los argentinos, digo, un andaluz tenía que también hacer el mismo trabajo, alguien de Canarias, etc. Entonces, claro, y eso entra en una lógica que es bastante cerrada, tiene que ver con el medio tele, ¿no? Pero en el teatro pasa otra cosa, afortunadamente, creo que afortunadamente. En este ámbito no se me planteó nunca. Pero bueno, Creo que Amelia me causa gracia porque hace unos pocos días me cuenta una experiencia de esto. ¿No? Yo veo que hay una presión cuando uno quiere, más allá de lo que producimos teatralmente y demás, creo que sigue existiendo la demanda del sistema de que se hable el acento. Cuando a mí me pidieron que aprenda, además que se vuelve bastante elitista pagar un coach de acento porque son casi 100 euros la hora. No digo que... Y entonces a mí me impacta esa demanda cuando uno como artista, soy artista, no tengo o sea, salvo que sea una artista acomodada de clase alta y que mi familia solo me dedico a eso, bueno, pero si te tenés que ganar la vida y estás viendo cómo pagas la habitación y estás viendo cómo subsistís emigrando, me parece hay una exigencia para mí fuerte de la demanda del acento, lo cual tampoco lo entiendo por qué, si Madrid y España tienen una producción de actrices y actores, digo, hay un montón de escuelas o universidades privadas
de todo, de gente estudiando teatro, estudiando actuación frente a cámara, másters de actuación frente a cámara. Entonces, ¿por qué pedirle, mi pregunta es, ¿por qué pedirle a una argentina que aprenda el acento o por qué pedirle a un andaluz que hable el castellano neutro? Y ahí yo estoy empuja, o sea, ojo que capaz que en un mes y te y me dicen, ¿quién te ha visto y quién te ve? Pero lo que digo es, claro, no, pero, o sea, ahí hay algo político también, porque, o sea, la pregunta mía es ¿por qué? Y entonces los directores y directoras de casting te empiezan a decir que, no a mí, amigas, que no te pueden presentar a casi nada, las managers, los managers, que es prioritario. Entonces yo le preguntaba a mi manager, o sea, bueno, si lo va a ver esto quizás no lo toma bien, pero ¿por qué como yo no fui a vender y después uno dice, bueno, está bien, es parte del juego, después uno ve a otros actores que hablan en otros idiomas, y no sé, los yankees, por ejemplo, que a veces veía una actriz yankee que filmó en Inglaterra y hace el acento inglés. Entonces, bueno, ¿por qué no como un reto? Empieza a aflorar como ¿por qué no? Pero por otro lado me pregunto por qué es tan insistente la demanda y por qué, ya que es tan insistente la demanda, porque es algo tan elitista y tan, que no está tan al alcance de la mano. Eso es una pregunta que tengo. ¿Y por qué si hay tantas actrices españolas, por qué no llaman a una actriz española si tiene que hacer de española? ¿Por qué llamar a una actriz argentina que haga de española? Lo mismo me preguntaría al revés. ¿Y por qué no aceptar esto, el tono de Andalucía o de las Islas Canarias? ¿Por qué no que no sea más diverso? Digo, me parece que hay algo, no sé, eso le preguntaría a quienes formulan los textos, y también a veces veo películas españolas de antes, cuando estaba Federico Lupi, y tampoco es que hablaba y vivió casi toda su vida aquí, no es que hablaba como un español o Oscar Martínez, tampoco se hacen pasar por españoles. Y Alfredo Alcoba. Claro, ni el mismo Darín se hace pasar por español. Bueno, a Cecilia Roth sí. la doblaron. Sí, bueno, Cecilia Roth hace... Nera nos escucha muy bien. Nera, ¿nos escuchás? Sí, un poco lejos, pero sí, creo que estoy agarrando todo. Entonces, no sé, es una cuestión política, es una cuestión después, bueno, es un desafío actoral poder hacer acentos, pero después escuché un podcast de un chico ciego que es músico en Argentina, que él decía que, por ejemplo, no podía ver, él mira la televisión y mira cine, y decía que no podía ver, por ejemplo, las películas dobladas, porque sentía un alejamiento, por ejemplo, Los Simpsons, del doblaje, que él no creía, perdía la verdad, porque claro, él nació ciego, su único contacto con lo que le llega o con lo que lo emociona es lo tonal, y él decía que todo lo doblado perdía para él la emoción. Entonces yo dije, ojo, porque acá hay capas del cerebro que están funcionando en el lenguaje hablado, hay una emoción en el lenguaje hablado. Y por más que uno pueda hablar en otro idioma o lo que sea, pero va a hablar en otro idioma desde su identidad. Entonces, me parece que hay algo del acento, porque nadie pretendería hacer el acento español como Argentina, porque entonces ahí sí está tu identidad, pero no existe hacer el acento español. Es que es ida y vuelta, Claro. opera en tu organismo de otra manera, ¿no? Claro. Pero sí existe hablar inglés o hablar alemán o hablar otro idioma como argentino o como el lenguaje que vos tengas. Entonces, aunque hables otro idioma, está tu identidad. Entonces me parece que hay algo que se pide del borrar la identidad cuando la actuación es pura verdad y algo de tu singularidad es lo que captura al espectador, porque si no estamos todos hechos fotocopia. Es una idea dentro de lo que también es el ámbito de las productoras, ¿no? Sí, claro. Pero me da la sensación que está ahí, eso está cambiando bastante. Sí, me da la sensación, sí, como que está esto, pero también está lo otro. Desde mi experiencia está lo otro también, que yo llego con el miedo me van a pedir qué, y es al revés. Entonces no sé, es como, claro. que me han dicho, no, sí, es que vos hablas así, ya está. Y, bueno,
Qué bueno. Sigo por este caminito, están las dos. Vamos a pasar ahora un poco a intercambiar con los que nos están acompañando hoy. Yo antes de pasar a que puedan hablar con nosotras, que quieran preguntar, que quieran interferir, opinar, porque yo quiero hacer también referencia a otras directoras, actrices que han pasado por nuestra sala, como es Mariana de la Mata, que es actriz, dramaturga y también docente, y que hizo un espectáculo aquí especialmente para el umbral, y esas cosas siempre me emocionan mucho, que fue El sueño de una actriz. Laura Sadbar, que es también dramaturga y directora, que hizo Ametralladora. Quisimos volverla a traer, pero se fue a Francia. Parece que encontró un buen lugar allí. Ahora está en Argentina. Ah, pobrecita. Sí, hace un tiempo cada uno. Después también a Paula Grisman y Lucia Maciel, que pudo venir aquí con las reinas, que para mí fue como un lujo tenerlas acá. También dramaturgas, directoras y actrices. Y bueno, hablaste de Analia Couceiro, no podía evitar hablar de ella porque la tuvimos 2 veces acá, no representando, pero tenerla como parte de encuentros con actores y actrices, pues no deja de ser emocionante. Y luego una de las primeras que vino fue Pilar Ruiz, con un espectáculo que llamaba En el fondo, también dramaturga y dirección, que fue un espectáculo que me conmovió enormemente porque hablaba del tema del secuestro de una niña en un prostíbulo. Nada, y hablo este pequeño momento que también para quienes que quieran hablar también con Verónica y con Marianela, ahí les van a poner el micrófono para que esto quede registrado. Nada, quien quiera, no hace forma que sea de forma específica, sino que el que quiera preguntar, comentar algo. ¿Nos animamos? A ver. Mira, hoy nos vimos, ¿no es cierto? Hoy que nos hemos visto a vos y yo. Sí, porque hablamos hoy un poquito de que llevas muy poco tiempo acá. Sí. Creo que ella es muy joven, además viene a los talleres de Amelia, que Amelia también hace actividades aquí de entrenamiento. Y la verdad que es lindo poder escuchar también a alguien que acaba de llegar y que venga a estos encuentros también es hermoso. Sí, creo que... Decí tu nombre. Me llamo Candela. Candela. Nada, llegué, como te comenté hoy, hace 1 año y medio más o menos, y me pasó esto un poco de lo que hablaron, de que también de a poco voy empezando a descubrir cómo se mueve el circuito independiente acá. Yo vengo de Buenos Aires, de haber hecho toda la vida en Andamio 90, y de estar ahí trabajando tanto como estudiante como en compañía. Y llegar acá fue de repente, bueno, yo me vine, que fue medio locura, y no entendía nada. Yo no entendía nada de cómo funcionaba acá, dónde están, o sea, caminaba por la calle y decía, ¿dónde están los teatros? ¿Con quién hablo? Y entonces eso es como ir armando redes también. Cuando encontré el umbral fue por compañeros de clase que tenían obras que estaban haciendo acá. Dije, ay, mirá, hacen cursos. Hice uno con Nacho de Santis también, en el Amelia. Y creo que es también muy interesante eso que decían de los acentos, de cómo es esto que en teatro por ahí no se nos exige tanto, pero a mí me ha pasado representantes que me han dicho, sí, todo bien con el perfil de Argentina, latinoamericana, pero te necesitamos con coach en español. Y yo, bueno, ahora no puedo. Y como que eso en tele y en cine te limita un montón. Un montón, es verdad. Sí. Sí, como bueno, como igual de a poco se puede ir cambiando el paradigma, pero va a llevar su tiempo. Claro. Y hablo con todos, porque también hay españoles. También quiero saber un poco de qué sensación digamos, con este intercambio que se genera, porque ya hay como familiaridad, ¿no?, con el tema del teatro argentino, más o menos que sean también aquí dramaturgas. Te envío a vos porque también nos conocemos. Vamos a ver. Yo me estaba preguntando
preguntando si tenéis sensación de que la convención actoral, de que algo de esta cosa de la forma de actuar es distinta acá, o era distinta acá cuando llegasteis, ¿lo habéis visto? Porque yo como espectador, para mí como espectador, los primeros contactos con actrices, hablo ahora sobre todo de eso, de la interpretación de gente que venía formada en Argentina, argentinas, no sé, mi sensación es que lo que sucedía corporal, escénicamente, era diferente de lo que yo estaba acostumbrado a observar cuando iba a ver, y sé que no tiene que ver con la procedencia de una actriz, ya lo sé, pero sí, quizás para mí hay algo de eso, de manera como muy visceral, que se empezó a dar, o que yo empecé a observar como algo que me interesaba de lo que pasaba de este puente entre Argentina y España, ¿no? También por cómo se trabajaba, por ejemplo, el naturalismo, o por cómo había algo ahí, es que no sé si es algo que existe de verdad, a lo mejor es una percepción mía, no lo sé. Y luego solo quería hacer un apunte con lo de los acentos, que tampoco es una... Joder, es que es una cosa particularmente rancia de la España televisiva de la dictadura, yo creo. Porque aquí los acentos están vinculados a caracteres sociales. Entonces, la gente que habla un cierto acento es acento andaluz, es gente más humilde, más inculta. La gente gallega se supone que tiene algo más, no sé, dubitativo, yo qué sé. La gente catalana es más estirada. O sea, te hablo de una cosa que no es real en absoluto, pero que el acento recoge y que de hecho se hace humor en los espectáculos más comerciales con eso. Entonces, también quizás por eso es elitista, porque yo creo que pertenece a una capa particularmente comercial del teatro y del cine, donde se supone que eso es un material con el que se trabaja, ¿no? Que los personajes tienen caracteres según sus acentos. Insisto, España rancia a full, ¿no? Qué fuerte. No sé. Sí, lo he escuchado alguna vez. Sí, he tenido esa referencia. ¿Quieres comentar alguna cosita? Sí. Bueno, mi nombre es Dalma, estoy en Madrid hace poquito. Estuve en Valencia anteriormente, estrené una obra ahí en mayo y la verdad que si bien estoy hace un par de años acá, fue como una locura. Luego que me pareció la forma de crear y de producir como totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina, en Buenos Aires, de esto de no pensar mucho en el descanso de los actores, en los tiempos, es como, bueno, escribo, produzco, en 3 meses, 4 lo estreno, si tenemos subsidios seguimos, si no, entonces acá fue como, bueno, descansamos, esperamos, producimos con tiempo, también el tema de la programación, que son 3, 4 funciones y después vemos, por más de que vaya bien, digamos. Entonces me encontré con eso, me pareció una locura. Y fue como realmente un choque. Igual creo que la forma de producir en Valencia es bastante distinta a la que por ahí escucho que mencionan ustedes que se da acá. Ni mejor ni peor, distinta. Y bueno, acá un poco también viendo eso, cuáles son los espacios y cómo se va dando esto. Cuando comentabas lo de los acentos, en realidad tengo una pregunta para hacerles y también me puse a pensar en otra cosa. En Argentina esto es como, lo pensaba que también todo lo que se ve de tele, de publicidad y tal, está como siempre muy el acento de Buenos Aires, digamos, o sea, no se escuchan acentos riojanos, no sé, yo nací en Chaco y viví en Buenos Aires, así que hablo raro. Cuando me preguntan acá de dónde soy, digo, vengo de Capital, pero hablo raro. Porque claro, o sea, la gente no distingue bien como de dónde. Y pienso eso, que la imagen también como representada de argentinos en todo lo que es cine, televisión y publicidad es como de cierto estereotipo que eso también es como bastante clasista y que hace mucho foco en, por ahí, no digo en el porteño, pero sí, un poco, o por lo menos en, bueno, gente blanca y tal. Y por otro lado, no sé si alguno escribe, lo del acento lo comprendo, cómo hacen en el trabajo de escritura, porque sí hay cosas que hay que adaptar, porque
si no, no se entiende. O sea, si no, no se entiende, y ahí hay como un quiebre con el público. Yo no sé, no he escrito tampoco tanto, pero de la obra que traje, que la había escrito, ahí es cierto que algunas cosas las dejé deliberadamente porque me parecía que hacían sentido, que si lo cambiaba no me hacía sentido a mí, y otras creo que las he adaptado, pero no radicalmente. Como me tomé el trabajo igual de pensar si esto, más que nada por esta cuestión de llegada, ¿no? Sí, sí, sí. No hice tantas modificaciones radicales, ahora que lo pienso, no estaba pensando. Luego no tengo más experiencia así como en la escritura, más que eso. Pero sí me tomé el trabajo de pensar, a ver, esto acá no tiene sentido, pero esto lo dejo porque hace sentido a la obra. Bueno, que se da esto que acabas de decir, digamos, donde allá también contamos con esta especie de estigmatismo de los acentos del interior, como llamamos nosotros allá. Claro. O sea que hay algo también que está dentro del ámbito de la profesión, Sí. pero bueno, quizás el teatro independiente un poco viene un poco a despojarse de estos prototipos y no estereotipos, y a veces incluso no pone en valor esto, ¿no? Justamente la diferencia, y con eso puede hasta construir, ¿no? No sé, allá por ejemplo en la Argentina, las chicas que están ahí, esto también ocurre de otra manera, ¿no? Sí, total. Yo estaba buscando a ver si lo encontraba porque quería leerlo, pero no lo encuentro, perdón. Pero justamente hace poco Lucrecia Martel, gran directora de Argentina, habló de esto. Estaba buscando porque es verdad, porque ella lo dice de manera mucho más poética, por supuesto, y no lo encuentro, pero hablaba un poco de eso, de por qué había que aplanar todo si la riqueza está en esa diversidad, que es lo que decía Amelia también. Vos, o sea, nunca vas a escuchar en una radio, en cualquier radio, ¿entendés? La FM, y no es que hay un locutor, o sea, el locutor lo que le enseñan es el neutro, un neutro que tampoco es igual como hablamos. Más allá de que el porteñocentrismo nos hace crecer en una idea de que nosotros no tenemos acento, ¿no? Los porteños no tenemos acento, los acentos son los de las otras provincias. Y llegás a España, bueno, por lo menos a mí la vez pasada, llegaste a España y dices, mierda que tengo acento. Cuando te empiezan a cargar todo, te imitan como hablas, claro, ahí te reconoces. Yo toda mi vida pensando, no, yo hablo normal, no tengo acento. ¿Cómo que no? Es tu acento marcado en esas cosas, pero se ha transformado eso en la normalidad y no está bueno, como con nada. O sea, lo que tiene lo que da la riqueza es esa diversidad. No existe, pero bueno, si encuentro lo de Lucrecia Martel se los mando porque era muy bonito. Tenemos unos minutitos más, Álvaro. Sí. ¿Sí? Vale. Nela, ¿vos querés decir algo con respecto a esto? No. Bueno, No, seguí, que estoy yo siempre arranca. Decime, Nela. No, pensaba lo mismo, es cierto, digo, no es que suceda en España, sucede en todos lados. Claro, okay. Y en Argentina sucede muchísimo. Solo que nosotras en particular, nos hemos enfrentado menos a eso en principio. Entonces llegar a otro lado y eso empieza a ser una cuestión, pero sí, claro. Es claro que pasa que... Sí. Bueno, para ir cerrando, me gustaría un poco que ellas también hablaran de lo que están haciendo así brevemente en este momento artísticamente, y si quieren hacemos una última rueda de consultas para cerrar con ustedes y con las chicas de allá. Y Marina, contanos un poco de qué estás. Ahora, básicamente estoy actuando y estoy creando algunas cosas. ¿Y es una con Romina? Me me voy a animar a dirigir, que nunca dirigí, y ahora sí. Bueno. Así que estamos ahí creando, y después estoy actuando en dos proyectos. Uno se llama Oveja Perdida, un título muy largo, que es de Bray Cobla, que es un director argentino, que somos ahí dos españoles y dos argentinos, que está buenísimo. Qué bueno. Que la haremos el año que viene, y en La Voluntad de Creer de Pablo Messier, que ahí también salió la única argentina. Esas obras como actriz, y ahora estoy metiéndome un poco en eso, en dirigir
tiré, bueno, con Romy y con otra amiga que está en Barcelona, que no sé cómo lo haremos, pero que ahí, como vamos siempre con el deseo. Empezamos por Zoom y después vemos cómo lo Todo gente de casa. Todo gente de casa. ¿De casa? De casa, de la casa. De la casa. Sí. Total. Y eso, y escribiendo siempre, pero bueno, porque me gusta, así que en esa, ahora en esa. Bueno, nosotras estrenamos, acá está Gaby, que también está en el proyecto. En febrero, en el ciclo de teatro argentino, vamos a adaptar, es una adaptación de la novela de Gabriela Cabezón Cámara, del romance de la negra rubia. En eso también te iba a contestar de que, o sea, el léxico de Gabriela es muy argentino, y entonces hay cosas que son innegociables y entonces no las vamos a cambiar, como es fundamental que ella diga Kobani, y entonces bueno, se le dará al público un glosario de Kobani, de un montón de cosas, pero bueno, también es muy interesante en el intercambio del grupo que somos, que estamos construyendo. Por ejemplo, el que hace las visuales es de Irán, y fue increíble que él hizo un collage peronista. O sea, la obra, para que él la entienda, porque habla sobre todo en inglés, Emilia, que es la directora y vive en Barcelona, hizo la traducción en inglés. Y entonces él, por motus propio, armó un collage peronista. Y fue muy increíble que alguien de Irán, que hable inglés, arme un collage peronista por lo que la obra le transmitía. Y de pronto era como inigualable lo que armó. Y entonces yo digo, claro, hay algo acá que trasciende, y ahí te das cuenta la pluma de Gabriela Cabezón, como eso, y en el armado de la obra ya empieza a trascender esto, de que, Gaby, que es de Brasil y Colombia, y cómo las sensaciones que va teniendo cada una del equipo, Dani, que hace el diseño de iluminación, lo que le va pasando a cada una con la textualidad de lo que va recibiendo de algo tan argento como es esta novela, y que tiene una pluma que no solo es puramente argentina, sino que también es como barroca y con mucho léxico muy de las entrañas. Entonces ahí nos parece interesante qué es lo que va pasando. Y también en esto del intercambio del idioma, cuando en el Reina Sofía, que yo hice el máster, pasaba esto. ¿Qué le pasaba a este compañero iraní con lo que yo actuaba cuando él todavía recién empezaba a conectarse con el español, ¿no? ¿Y qué entendía él? Tuvimos que intercambiar los trabajos, él hacer una versión del mío y yo de la de él, que él no es actor, es artista visual. Y ahí aparece algo de esto, ¿no? Que es más allá de lo innombrable, más allá de... me voy por las ramas. En fin, vamos a hacer la obra de Gabriela Cabezón Cámara acá en febrero, con Emilia Dulón, que está en Barcelona, y las que nombré. Y después el viernes me voy a México a hacer una obra a un festival de México, que es el Festival Subterráneo, que es sobre artistas migrantes, y voy a hacer como una obra que como no hay dinero para llevar gente ni nada, como que tuve que, con lo que hay, hacer eso, escribir, dirigir, todo. Pero mi idea en el futuro es como poder hacerla acá y dirigir solamente, porque hay algo de yo performer que hace ruido en esa obra. Entonces, si la puedo hacer acá en Madrid, que se llama BZD, hasta los huesos BZD, benzodiazepinas. Nada más eso. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Chicas? ¿Las chicas? ¿De ahí? Bueno, yo acá estaba muy excitada cuando dije lo de Cabezón Cámara, porque fan, así que con él empezamos a hacer gestitos, así a lo la amamos. La amamos. Empezamos a reír porque muy fan, así que no sé, no me permitirá la situación ahora viajar para verla, pero ojalá pueda traerse. Hablando de eso, resumiendo esto que me parece tan importante, lo de
¿Se acuerdan esa cosa de los cantes de ida y vuelta que tienen en España? Creo que es un poco esto. Yo acá estoy trabajando en el Teatro San Martín y mañana llega la compañía de teatro clásico con La vida en sueño, estoy en la producción, así que voy a ver a varios y me voy a sacar un poco así el mono que tengo de escucharos, pero bueno, que sigan estos cantes de ida y vuelta, eso nomás, los extraño. Nela. Bueno, ojalá viajar pronto, y yo también los extraño. Seguiremos intercambiando. Besos. Besos y fuerzas en Argentina. Gracias por venir. Muchas gracias. A ustedes.